Muchachos, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo les va? Pues bien, ahí vamos. Ahí va, poco a poco. Bien, profe, gracias. ¿Qué tal les fue con lo que les pedí que investigaran? Bien. Bien, sí. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de eso. No sé por qué se dieron de baja 5 alumnos. ¿Quién sabe? ¿Por qué nadie se anotó en el equipo 1? Si no es como en la escuela que se van a la fila 2 para que no les pregunten a los de la primera fila. Se supone que se dieron de baja 5, ya nada más quedan 35. ¿Nadie más se va a dar de baja? Acá en el grupo de WhatsApp hay 34, quiere decir que todavía hace falta una persona. Acá en la lista hay 34 personas. No, mentiras, son 16 equipos, son 32 personas, quiere decir que hace falta todavía 3 personas de anotarse en un equipo. Va a haber un equipo de 3, entonces pues como todo el mundo le sacó al equipo 1, pues el equipo 1 va a ser de 3. Mm, mm, mm. Hay que notarse. Hay que notarse porque yo ocupo ya tener los equipos bien definidos para poderles compartir a todos sus carpetas. De hecho, en la tarde voy a comenzar a compartirles. Se me pasó el fin de semana compartir la carpeta. Pero pues espero que en la noche, tarde o noche me pongo a hacerlo. Entonces son 35 el grupo A y 35 el grupo B. Se dio de baja 5 de cada grupo. Qué delicados. Entonces les encargo que si no se han anotado en un equipo, lo hagan de una vez. Y si saben de alguien, no he checado quién hace falta y va a ser muy difícil que cheque quién no está dado de alta en el grupo de WhatsApp porque pues no veo nombres, veo puros números. Entonces, bueno, pues no sé quiénes sí están y quiénes no. Pero si saben de alguien que haga falta de anotarse, pues le comenta por favor que se agregue. Y qué más antes de iniciar. Pues creo que es todo. Creo que es todo. Ay, pues su madre. Disculpen que bostece, pero he tenido que desvelar bastante. A ver. Ya están saliendo los que no están en equipo. Bueno. Ya ni pregunten con quién, queda un solo equipo nada más. Los que no tienen equipo, anótense ahí. Tienen que faltar 3 que no tienen equipo. Van a salir en el equipo 1.
Ya con eso se completan los 35, a menos de que alguien todavía se vaya a dar de baja. Y bueno, ya es cuestión de cada quien. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a retomar un poquito el tema de los sistemas de distribución. ¿Se acuerdan que les pedí dentro de lo que iban a investigar sistemas de presión constante y uniforme? Ahorita comentamos el tema y bueno, no sé qué tanto me pueda ampliar. Como tengo dos grupos, el de las 9 es también de instalaciones 1. Tengo que tratar de ver los mismos temas con unos y con otros, si no, luego voy a hacer un desmadre con algunos de ustedes, ¿no? Si en el otro grupo veo más y con ustedes veo menos, al siguiente no sé, o no voy a saber hasta dónde llegué con cada grupo. Entonces siempre trato de ver los mismos temas. Quiere decir que si veo muchos temas con el grupo A, pues con ustedes, ni modo, les tocó a las 11. Me voy a ver muchos temas con ustedes, pero si veo poquitos con el grupo A, pues también con ustedes voy a ver poquitos. Para llevar el mismo ritmo de avance. Y pues comenzamos. De inicio vamos a hablar un poquito, o más bien que ustedes me digan qué investigaron sobre sistemas de distribución por gravedad. Ya lo vimos en la clase de presentación, más o menos expliqué qué era, pero quiero ver qué investigaron ustedes. A ver. De uno, no se amontonen. Yo investigué que es cuando el agua cae por su propio peso, a través de una red de conexiones. Ok. ¿Qué más o quién más? Que no se necesita un sistema de bombeo mecánico, sino que pues por la misma gravedad Ok. cae el agua. Muy bien, a ver qué más investigaron. Yo puse que en pocas palabras se hace el uso de la topografía existente para darle una conducción a la misma presión de agua sin necesidad de tener un bombeo y un alcance aceptable de presión. Ahí nada más hay que acotar, si estamos hablando de que depende de la topografía, estamos hablando de una red de distribución para un fraccionamiento o una población. Sí, mi concepto es el mismo, creo que lo comenté la vez pasada, el concepto es el mismo, nada más aclarar que si hablamos de topografía, hablamos ya de una extensión mayor que un edificio. Bajo ciertas circunstancias podría ser, ¿no? ¿Qué más? Que también encontré que como es por gravedad, el agua siempre busca pues nivelarse y como se lo he comentado, entre más alto el tinaco, más presión y es de la más común o la más usada. Ok, muy bien. A ver, entonces, a ver si sobre la marcha se van acordando de algo. Me dicen, vamos a ver. Bueno, borré mi pizarra del semestre pasado sin querer. Vamos a empezar ahorita con esto medio hecho un poquito a la y se va. Porque me quedé dormido, muchachos, en la mañana. Apenas alcancé a despertarme para la clase. Ok, entonces vamos a hablar sobre sistemas de gravedad. Perdón, sistemas de distribución de agua potable, concentrándonos en un edificio. Y vamos a comenzar por gravedad, sistema de distribución por gravedad. Y como ya lo comentaron, y bueno, ya habíamos también platicado de eso, básicamente es un sistema que depende de tener un recipiente o un almacenamiento
colocado en una parte elevada y que eso me va a dar una cierta presión de salida. Pero eso, ¿qué significa? Bueno, quiere decir que desde el punto donde sale el agua del almacenamiento elevado hasta donde está el mueble, ojo, no hasta el piso, sino hasta donde está el mueble más bajo, que normalmente va a ser un excusado, que está más o menos a 40 centímetros del piso, más o menos. Esto son metros de columna de agua. Es una unidad de presión, sistema métrico. Sistema inglés son PSI, que son, si mal no recuerdo, libras por pulgada cuadrada. Tengo ahí dudas de si son libras o otra unidad, pero es sistema inglés. Y esto no es más que la diferencia de elevaciones entre el almacenamiento elevado y el mueble más bajo, insisto. Eso me va a dar una distancia vertical o altura, y eso equivale a metros de columna de agua. Cada metro de altura que tenga o de sobreelevación que tenga ese almacenamiento me va a dar un metro de presión. ¿Sí? Yo voy a tener que calcular entonces, ya cuando lleguemos a ese punto, cuánta presión se pierde. La presión que se pierde debe ser menor que la presión disponible. Esto es presión disponible en la red. Entonces la que pierdo tiene que ser menor. Pero bueno, ¿cómo hago para llegar hasta acá? Pues yo requiero primero un almacenamiento. Ya veremos algunas variantes sobre esto, pero básicamente desde el municipio llega hasta ese almacenamiento, que habremos de calcular sus dimensiones, y posteriormente requerimos un equipo de bombeo que tome el agua desde ese almacenamiento y la deposite en mi almacenamiento superior, o tinaco o tanque elevado. Tinaco, tanque elevado. Y que es lo mismo, nada más que comúnmente un tanque elevado obviamente va a tener una elevación mucho mayor que un tinaco, y aparte tenemos la concepción de que un tinaco es prefabricado y un tanque elevado es hecho en obra. Como en el caso del tecnológico tenemos un tanque elevado, está hecho con sus muros, supongo yo, de concreto. Y un tinaco, bueno, pues son plásticos, ¿no? Ya son prefabricados. Pero un tinaco de una casa puede ser hecho en obra también, ¿eh? Nada más que le damos esa concepción. Bien, esto es básicamente mi sistema por gravedad. ¿Cuál es la función de cada uno? Bueno, pues esto es simplemente almacenamiento. Esto es bombeo o bomba, pues. Y es la que me va a llevar el agua hasta el nivel en que lo requiero. Habrá que calcular la bomba. Van a aprender ustedes a calcular la potencia de esta bomba que requerimos para llevar el agua hasta la parte más alta. Mientras más alto esté, más metros de columna de agua voy a tener. Y eso quiere decir que voy a tener más presión disponible en mi red. Ahora, les decía, ¿cuál va a ser nuestra chamba? Lo principal, pues calcular cuánta pérdida de presión tengo en cada metro de tubería, incluyendo las conexiones. Estas conexiones, voy a tener una pérdida mayor cada que el agua se encuentre con una conexión, una válvula, un codo, una T, una llave, una manguera. Va a perder más presión que si recorre un tubo. Habrá que calcular eso. Obviamente, si tengo mis muebles más cercanos a el tinaco o el tanque elevado, la pérdida de presión va a ser menor. Si lo tengo mucho más retirado, mi pérdida de presión va a ser mayor, y puede ser mayor que la disponible. ¿Qué opciones tengo? Pues tengo básicamente dos.
en el sistema por gravedad. Es incrementar el diámetro de los tubos, pero tengo un límite, no puedo incrementarlos hasta donde yo quiera. Y la otra es incrementar la altura de mi tinaco o tanque elevado, que en teoría también tengo un límite. No puedo tener un tanque elevado a 100 metros de altura para un edificio. ¿Sí? Va a depender del tamaño del edificio. Pero básicamente es eso, un sistema por gravedad, y es lo que calcularíamos. Sobre esto, igual, la bomba va a depender su potencia de nuestros requerimientos, tanto de la cantidad de agua que voy a subir al tinaco, como de la altura y también de la distancia a la que esté. Y aquí, bueno, comienza un poquito las recomendaciones que siempre hago. Ustedes están estudiando para ser arquitectos, no para ser fontaneros. Pero sí tienen que tener en cuenta todo eso que estoy hablando, aún sin entrar en cuestiones de cálculos, aún sin entrar en cuestiones más específicas. Ya con simplemente lo que les estoy comentando ahorita, ya tiene que irles, como se dice, dando ciertas pautas a seguir al momento en que tengan que hacer un proyecto. Si hablo de que una bomba, su potencia va a depender de la altura y de la distancia, pues quiere decir que lo recomendable es que la bomba esté muy cerca del tinaco. No arriba. Su ubicación horizontal, aunque el tinaco esté en la azotea y la bomba esté en la planta baja o en un sótano, su distancia horizontal hay que evitar que sea demasiada, porque pues obviamente a mayor distancia vamos a requerir un bombeo de mucha mayor potencia. Pero como el agua la succiona de la cisterna, y también es un trabajo que tiene que hacer la bomba, succionar y luego aventar, pues también si la cisterna está muy lejos de la bomba, o al revés, si la bomba la pongo muy lejos de la cisterna, pues también voy a requerir una bomba de mucha potencia. Ahora imagínense que está lejos de la cisterna y lejos del tinaco, pues voy a tener una bomba demasiado, que va a tener que ser demasiada potencia, ¿no? Hay condiciones del proyecto o de un proyecto que me obliga a que sea así, ni modo. Pero en medida de lo posible, cuando ustedes estén proyectando, piensen que ese edificio va a tener que contar con un servicio de agua. Y van a tener que decidir desde ese momento si ese edificio va a tener un servicio de agua por gravedad o por presión constante, que ya veremos después. Pero si es por gravedad, tienen que identificar que va a tener un tinaco. ¿Dónde lo van a colocar? ¿Dónde van a colocar su cisterna? ¿Dónde van a colocar su bomba? Aunque ustedes no sean los encargados de calcular esa parte, ustedes tienen que prever que ese edificio que están proyectando va a tener de inicio esos tres elementos: almacenamiento, bombeo y el tinaco. Lo ideal es de que estén muy cercas, lo más cercas posible. No siempre se puede, bueno, ok. Habrá que calcular la bomba adecuada para hacer todo ese trabajo, pero en medida de lo posible hay que mantenerlo junto. También comentaba hace ratito, mientras más cerca estén los muebles, pues menos pérdida de presión voy a tener. No va a ser posible siempre que tengamos todos los muebles de consumo de agua potable de un edificio cerca a la cisterna. En un edificio pequeño sí. ¿Qué es lo que pasa en una casa? Si se fijan, normalmente, y así debe de ser, nuestra cocina, baños y área de lavado están muy cercanos. Normalmente, insisto, puede haber condiciones del proyecto en que requiere algo diferente. Cuando tenemos muy cercanos o inclusive colindantes los sanitarios o el baño, la cocina y área de lavado, le llamamos que es un núcleo húmedo, ¿sí? Y arriba puede haber otro baño, bueno, es un núcleo húmedo de 2 niveles. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues justo arriba de ese núcleo húmedo colocamos un tinaco. Porque la bomba la puedo calcular de más potencia, pero la presión que se pierde del tinaco a los muebles va a depender única y exclusivamente de lo que tengo en el tinaco, tanto de altura como el volumen de agua almacenado. Ahí no puedo empujarla, dependo de eso. Entonces, bueno, por eso es más importante tener mi tinaco cerca del núcleo húmedo que cerca de la bomba. Ojo, la recomendación es que cisterna, bomba y tinaco estén cercas.
Y por eso aclaré, no siempre se puede por condiciones del proyecto. También es recomendable que nuestros tinacos estén cerca del núcleo húmedo. Pero ¿qué pasa si la casa tiene un baño junto con la cocina y una de lavado, pero al frente de la casa tiene un baño de servicio? Bueno, ya no va a quedar cerca del tinaco, habrá que llevarle el agua hasta allá, ni modo. ¿O qué pasa si esa casa tiene un jardín trasero muy grande y al fondo pusieron un baño o una tarja para ir a preparar su carnita asada y lavar y todo? Pues hay que llevar agua hasta allá, ni modo, no va a estar en el núcleo húmedo, perdón, y no va a estar cerca del tinaco. Bueno, ni modo, ese es el proyecto, pero sí tengo una mayor concentración de muebles ubicados en un solo punto. Y ahí es donde voy preferentemente a colocar mi tinaco, ¿sí? Si yo transfiero esto a algún otro proyecto, por ejemplo, el caso del TEC que todos conocemos, pues tenemos baños por todos lados. Ahí originalmente lo que se hizo fue poner el tanque elevado. No sé por qué lo llevaban hasta atrás, me imagino que ya por considerarlo como una parte de servicio, una zona de servicios, porque ahí había las bodegas de mantenimiento antes y otras cosas, ahí mismo pusieron el tanque elevado. Pero estaba, si vemos del frente del TEC, el tanque elevado está más o menos en la parte media de lo que eran originalmente los primeros edificios del TEC. Entonces, tanto hacia la izquierda como a la derecha, había una distancia más o menos igual. Es decir, estaba al centro, muy atrás, pero estaba al centro. Conforme fue creciendo, pues ya fue insuficiente, por eso se han tenido que adoptar algunas otras soluciones. Pero esa fue el origen del tanque elevado del TEC. Lo trataron de poner en un punto intermedio. Y bueno, habrá que buscar esa solución en un proyecto, pero no siempre se puede. Puede ser que yo de repente requiera yo de repente tenga un terreno muy grande. Tengo vamos a ver el módulo de baños aquí, el módulo húmedo aquí y un módulo más pequeño acá. Bueno, a lo mejor yo pongo mi tinaco aquí en la azotea de ese módulo, abastezco esta parte, pero pues mando tuberías para acá. Pero ¿qué pasa si por alguna razón yo no puedo poner el tinaco ahí? Bueno, pues busco posiblemente una opción aquí. Me permite llevar el agua más o menos así, que es lo que les comentaba yo del tanque elevado del TEC. Llevaba el agua tanto a la izquierda o a la derecha a distancias más o menos iguales. Pero sobre eso puedo tener muchas variantes. ¿Cuál sería otra opción? Bueno, a lo mejor forzosamente por alguna razón del proyecto, del terreno, lo que sea, yo tengo que poner mi tinaco acá. Ah, pues ni modo. Llevar el agua acá y luego llevarlo para acá. Eso sí, mis diámetros de tubería van a tener que ser mayor porque esa agua que está aquí tiene que llegar hasta acá. Antes estaba aquí, hacia este recorrido. Ahora hasta acá, tiene que ser todo este recorrido. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar un poquito con la posición. Lo que no podemos jugar tanto es la posición de mis muebles de baño, por ejemplo. En un hotel, en un restaurante, yo decido dónde está mi área de servicio, dónde van a estar mis sanitarios. Y pues no porque el tinaco esté del lado derecho, pues voy a cambiar el proyecto y voy a llevar mis baños al lado derecho, ¿no? El proyecto requiere que los servicios sanitarios estén en ese lugar donde ya están. Yo tengo que llevar el agua hasta allá. Si arriba de esos baños puedo colocar un tinaco, perfecto. Si no, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que contar con un tinaco muy alto, muy elevado, perdón, no alto, elevado. Y voy a tener que distribuir el agua hasta allá con diámetros de tubos muy grandes. Cuando hablo de sistema por gravedad, no hemos hablado todavía del otro sistema. Entonces, esto básicamente es un sistema por gravedad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es económico. No hay mayor equipo que la bomba. ¿Sí? A diferencia o comparando con el otro sistema que vamos a ver. Esto no requiere electricidad, pues se llena y solo va bajando. Y listo.
para edificios más o menos pequeños es adecuado. Bueno, ya que hablemos sobre el sistema por presión constante, hablamos un poquito de dónde es más conveniente utilizar cada cosa. Pero esto, bueno, nuestras casas están hechas con un sistema por gravedad, con un tinaco. Y que, como comentaban ahorita, pues es lo más común, sí, es lo más común. Puede haber algunos negocios, por ejemplo, un mercado. No creo que un mercado meta un sistema por presión constante. Lo más seguro es que tengan tinacos o tanques elevados. ¿Sí? No es costeable para un mercado. Quizás para una plaza comercial sí, son conceptos diferentes. Bueno, pero para poder abundar un poquito más sobre el tema, voy a hacer ahora lo de sistema por presión constante. ¿Qué investigaron sobre un sistema por presión constante? O un informe, ¿no? A ver, díganme. No oigo. Pues supongo que es solo la extracción de nuestro sistema de almacenamiento a través de una bomba que mantendrá constante el flujo de agua. A ver, pero O sea que todas nuestras llaves va a salir la misma cantidad de agua, por así decirlo, ¿no? ¿pero supones o lo investigaste? Un poco de las dos. Bueno. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Que son equipos compuestos por 2 o más bombas. Sí. Es correcto. Ahorita vamos a hablar de eso. Que tienen como principal ventaja mantener una presión estable en toda la red de agua, ¿no? Eso pudiera ser lo que... Sí. De hecho, básicamente ese es el punto principal de un sistema de presión constante. Bueno, la misma definición lo dice, ¿no? ¿Qué es Y pues entonces? aparte tienen un consumo de poca energía también. Relativamente. Relativamente poca energía. Ahorita vamos a hablar sobre eso precisamente. Vamos a ver entonces cómo es su sistema por presión constante. Seguimos requiriendo, y es obligatorio, el uso de un almacenamiento de una cisterna. Y ahorita les explico por qué. Sigue llegando el agua del municipio a la cisterna y voy a tener aquí un hidroneumático. Hay variantes sobre ese sistema, pero el principal hidroneumático. Desde la clase pasada puse acento en la U. No sé por qué. Ok. Pero luego, ahorita hablamos sobre posibles variantes. El hidroneumático va a tomar el agua de la cisterna, igual que la bomba en un sistema por gravedad. La diferencia es de que ya no la va a levantar directamente de aquí, la va a enviar hacia todos mis aparatos de consumo. ¿Cómo funciona ese hidroneumático? Bueno, básicamente es un tanquecito. Toma el agua, la envía, pero también tiene succión y obviamente salida de aire. Tiene al interior una especie de membrana flexible que cuando el agua entra y comienza a llenar, bueno, más bien llena este espacio, hay un manómetro que está verificando la presión de salida del agua. ¿Sí? Cuando instalan este hidroneumático, lo calibran para que funcione a cierta presión. O sea, ustedes van a comprar una presión que tiene un rango van a comprar un hidroneumático que tiene un rango de presión desde tantos PSI, se miden por PSI. PSI es la medida inglés de los metros de columna de agua.
ustedes lo van a pedir para que funcione a tal presión, entonces el equipo funciona en un rango, lo calibran para que funcione a la que ustedes necesitan. Obviamente hay un rango, por eso el día de la clase comenté que hay constante uniforme, bueno, hasta cierto punto. O sea, no es exactamente igual siempre, tiene una variación mínima, pero se calibra a esa presión. Entonces lo que hace el manómetro es revisar si está saliendo el agua a la presión para la cual está calibrado. Si bajó la presión, inyecta más aire y comienza a hacer presión. Siempre pongo la analogía, y ahorita se me pasó, de cuando llenamos una jeringa de agua para mojar a alguien. ¿Qué hacemos? Presionamos la parte de atrás, creo que se llama émbolo, y provocamos la salida del agua. Si presionamos más fuerte, sale más lejos el agua. Si presionamos despacito, pues sale un chorrito. Si dejamos de presionar, no sale. Es lo mismo, nada más que aquí en lugar de tener un dedo que está empujando el agua, es aire inyectado. Obviamente también requerimos inyección de agua. Si no, va a pasar lo que pasa con la jeringa cuando se nos vacía el agua, pues ya no hay nada que aventar, ¿no? Aquí sigue entrando agua y el manómetro sigue funcionando, entra agua, hace falta presión, inyecta aire. Ya hay presión suficiente o se está pasando la presión, deja salir aire. Entonces está trabajando en conjunto, revisando volumen de agua, revisando volumen de aire. Y esa es la chamba del hidroneumático, perdón. Mantener un equilibrio con la finalidad de que el agua salga a la presión para la cual fue calibrado. La presión con la que se calculó. Y esto nos va a permitir llegar a distancias mayores, a suministrar más equipos, más muebles, sin tener que recurrir a diámetros de tuberías muy grandes. De cajón, una red para un equipo hidroneumático son tubos de diámetro de 1,5 pulgadas hacia arriba. Mientras que para una red de sistema por gravedad puedo manejar diámetros de 0,5 pulgada hasta 1,5, 2 pulgadas cuando muy grandes. Normalmente, obviamente puede haber más, pero es lo normal. Entonces, si un sistema por presión constante me requiere me requiere diámetros más grandes, porque la presión que sale aquí va a ser mucho mayor que la que me da un tinaco. Inclusive, no puedo utilizar un WC normal. Y vamos a ver un poquito sobre eso. Por ejemplo, lo que normalmente tenemos en nuestras casas es un WC tanque. Vamos a buscar. Me surgió una duda, por favor. Sí. Menciona eso. Aquí en mi hogar había muy poca presión debido a la distribución de cómo están los tubos y todo eso. Entonces, quería saber la diferencia porque usted está mencionando un hidroneumático y yo tengo entendido que en mi casa tengo instalada una presurizadora nada más que va pues a la salida del tinaco Sí. hacia la red de distribución y pues supongo, ahora sí que no sé porque no investigué, que funciona similar al hidroneumático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, ahorita... Bueno, ¿O es lo mismo pero más chiquito? Sí y no. Mira, si yo tengo... De hecho, ¿se acuerdan que ahorita que dice el neumático comenté que había algunas variantes? Bueno, en edificios que ya están construidos y tienen ese problema de que no tienen una presión adecuada, no pueden abrir y cambiar tubos. Sí lo pueden hacer, pero a lo mejor no es cómodo para el usuario del edificio. Si es una casa, pues imagínense tener que abrir paredes para estar cambiando diámetros, está canijo, ¿no? La otra opción es subir un tinaco. Pero pues si subo el tinaco, a lo mejor voy a tener ahí un monumento al tinaco, ¿no? Como pasa en los fraccionamientos de casas de interés social. Ya se ve bien bonito todos los tinacos de las viviendas. Entonces lo que se hace en ocasiones es poner una bomba. Obviamente, pues yo lo estoy poniendo aquí, pues puede quedar aquí afuera.
recibe el agua del tinaco y la avienta a la presión que se requiere. No he investigado mucho porque no es relativamente nuevo o que se empieza a utilizar esas bombas. Nuevo no quiere decir que de meses, ¿no? Tiene pocos años que se está utilizando esas bombas. Las presiones a las que puede trabajar, más bien las presiones a las que nos puede proporcionar son menores al hidroneumático, pero sí son suficientes normalmente para componer una situación como la que mencionas. ¿Sí? Aquí el único detalle que no he encontrado información, aunque ya busqué, no he encontrado información qué pasa en esos casos es, y lo mencionaba hace ratito, y por eso iba encaminado también mi comentario. Un hidroneumático requiere sí o sí una cisterna. Es decir, requiere un almacenamiento, requiere tomar el agua de un lugar donde ya esté depositada para que no falte el agua. Si yo este hidroneumático lo conecto a la red y de repente el municipio me está dando muy poquita presión o de repente me suspende un día el agua, ¿qué va a hacer el hidroneumático? El hidroneumático sigue trabajando. Trabaja en automático, no es de que yo lo vaya a prender y apagar y porque no hay agua, no, trabaja en automático. Entonces ese rato que baja la presión, pues va a tronar porque no va a poder llenar ese tanquecito, va a tener que estar inyectando demasiado aire y obviamente tiene sus límites. Entonces va a llegar a tronar si no hay suficiente presión en la red del municipio o si no hay agua. Entonces por eso me aseguro de que tome el agua del tinaco, del almacenamiento, que es menos probable que nos quedemos sin agua. En el TEC tenemos 3 edificios que ya tienen ese sistema: VP, LIA y LIGBY. Creo que son esos 3 nada más. Los 3 tienen su cisterna y tienen arriba el hidroneumático. ¿Sí? Puedo controlar con un nivel electrónico cuando no hay agua para que se apague el hidroneumático. Esto no lo puedo hacer con una toma que venga directamente de la red municipal. Entonces yo requiero, insisto, el almacenamiento suficiente para que el hidroneumático pueda funcionar sin problema. ¿Por qué hago mención de eso? Porque ¿qué pasa en esos casos? Si mis tinacos no están al lleno completo, quiere decir que tengo menos suministro de agua. Al tener menos suministro de agua tengo menos presión. ¿Y cómo funciona o cómo reacciona este aparato? Insisto, aquí no he visto información al respecto, nada más he visto los aparatos. No son muy caros, obviamente son más baratos que el hidroneumático. Funcionan, pero mi duda en lo personal es eso. ¿Qué pasa si en un hidroneumático conectado a una red o conectado a un almacenamiento que no tiene agua se va a dañar? Pues ¿qué pasa con ese aparato con la fluctuación del nivel de agua en los tinacos? ¿Sí? No quiero decir que no funcione ni nada, por eso desde el principio dije que no tengo mucha información al respecto. Mi duda cuando yo los conocí hace como 1 año y medio, pues acá ¿qué pasa cuando el tinaco está lleno o cuando está casi vacío o inclusive cuando está vacío? Sí, esas son mis dudas. Pero sí, se está volviendo muy populares. Yo he visto varios videos en YouTube donde instalan o hablan al menos de esos aparatos. Y al final de cuentas la idea es la misma. Yo requiero una presión. Entonces esta bomba me tiene que dar la presión que yo requiero. Aquí sería un proceso diferente. Yo primero calcularía cuánta presión pierdo y entonces este aparato me tiene que dar más presión que la que pierdo. Mientras que con el tinaco es al revés. Dispongo de tanto y tengo que calcular mi red para que no sobrepase eso de lo que dispongo. ¿Quién quería hablar? Uy, Dan. Yo, profe, de hecho, con respecto también anteriormente tenía esa duda y un tiempo trabajé con un ingeniero y pasó que ¿cómo se llama? ¿Hidroneumático o la bomba presurizadora? La presurizadora
se le había instalado a una señora que su instalación ya era un poco ¿A una señora? antigua, unos 10 años. Y lo que pasa es que su tubería era de 3 cuartos, creo, pero 19. su distribución era muy, pues, o sea, estaba que un baño al fondo, otro al medio, otro al principio, y su presión era muy poca. Y le pusieron un presurizador, y en el momento de que el tinaco se quedó sin agua, la presurizadora se quemó. Eso es el detalle. Se quemó. Dejó de funcionar, pero nos comentó la señora que cuando ella no se percató que no había agua, Ujú. cuando ya ve que cuando es por tinaco y cuando está llegando o cuando hay una toma directa del agua potable, ya ve que avienta aire. Ujú. Y hace lo mismo cuando se queda sin agua el tinaco. Le hizo lo mismo y quiero pensar que sobrecalentó y se quemó y dejó de funcionar. Sí, ese es el detalle. Puede ser como todos los equipos que ya estén mejorados y tengan algún sistema que limite el funcionamiento del aparato con poco volumen de agua. Miren, tan fácil. Yo tengo, no sé si hayan visto las bombitas que se conectan a los garrafones de agua. No sé si han visto unas bombitas. Lo primero que te dice el instructivo es de que no las uses cuando no tenga agua el garrafón. Es una bomba que tiene que funcionar con presencia de agua y si no, pues va a fallar. Insisto, por eso lo comenté. No tengo suficiente información sobre ese aparato. Mi duda es esa. Y bueno, ahorita lo comentas y quiere decir que no andaba tan cerrado. ¿Cuál es el riesgo? Pues mientras yo tenga la seguridad de que mi tinaco va a estar lleno de agua o va a tener agua suficiente, pues no voy a tener ningún problema con el aparato. Pero si no me doy cuenta y el tinaco se queda sin agua, ahí es donde puede haber algún problema. Puede ser que ya los más nuevos tengan algún sistema que pues limite su funcionamiento en esos casos, ¿no? Vamos a ver. Y mi última, sí, tenía dos dudas. La otra duda, en mi caso, como usted lo menciona así, de hecho es una muy parecida a esa, Uh-huh. se autoprotege. Bueno, el comentario que quiero hacer es que se autoprotege. Si deja de haber agua, en mi caso, Perfecto. la mía deja de funcionar porque si funciona en seco, pues se quema. Es correcto. Entonces tiene un sistema automático. Pero la otra duda es si la instalación tiene que ser especial o algo, porque cuando se instaló y todo y se puso en funcionamiento, varias llaves y tubería no soportaron la presión que tenía y tronaron. Entonces tuvimos que cambiar varias piezas dentro de la instalación, pues nosotros no sabíamos eso. Y entre una de esas no fue la taza del baño, sino el sistema los herrajes que estaba dentro de, sí, porque tronó y pareció una fuente ahí súper bonito. Pues justamente por ahí va mi comentario, por eso busqué primero el WC de tanque. O sea, esto por dentro tiene esto y ya ahorita son de plástico. Y esto, bueno, de hecho, si yo entro, no, ahorita no voy a entrar. No sé dónde me vaya a llevar. Pero si yo reviso la ficha técnica de este mueble, me va a decir que soporta cierta presión de trabajo. Es decir, que el agua llegue a cierta presión, que normalmente un tinaco me la va a dar. Y hay otra cosa. Si ustedes ponen un tubo, o tienen un tubo y empiezan a echar agua desde arriba, pues va a correr libremente. Pero si ustedes ponen la mano, pues el tubo se va a empezar a llenar. Pero hasta ahí. La única presión que van a sentir en la mano es la del agua que está contenida en el tubo. Ustedes la pueden tapar con la mano perfectamente bien. Tapan, se detiene el movimiento del agua y listo, se sigue llenando hasta donde ya no se puede seguir llenando. Es lo que pasa con este aparato. Si yo no tengo abierta la llave del lavabo, no acciono la palanca del WC, simplemente el sistema se detiene y ya.
Con un hidroneumático o una bomba presurizadora no funciona igual. La bomba sigue aventando presión. Y por eso es que estos cerrajes, estas cositas, suenan. Porque cuando se cierra en un sistema por gravedad con tinaco, pues el agua se detiene. Y si hay una presión, pues nada más la presión del agua que está en el tubo. Nada más. Pero con una bomba, no. Está empujando, está aventando y esto va a tronar. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces nos vamos a fluxómetros. Que un fluxómetro es una válvula que funciona. A ver, esta no la había visto. Ay, bueno, pensé que era un poquito más didáctico. Estas bombas funcionan, bombas no, estas válvulas funcionan a presiones mayores, soportan la presión que un hidroneumático me va a dar. ¿Y qué es lo que hace? No, simplemente reciben el agua. A ver, ahí está. Reciben el agua y el sistema provoca que cuando ustedes accionen la palanca o accionen, no, aquí no hay ninguna, o accionen el pedal o que se accione el sensor, porque hay unas con sensor, ¿sí? Manda la señal o la palanca abre la válvula y deja pasar una cantidad fija de agua. Si me quedo con la palanca abajo, pues va a ser igual que en un excusado. Si me quedo con el pedal presionado, va a pasar igual que con un excusado. En este caso no, a menos de que presione el botón y haga lo mismo. Pero si yo simplemente jalo la palanca, presiono el pedal o dejo que funcione el automático, va a mandar un flujo, un volumen siempre igual de agua. Están calibrados o se calibran en su instalación para que siempre emitan la misma cantidad de agua. Y eso lo hace en teoría más ahorradores. O sea, no, cuando ustedes trabajan con un WC con tanque, pues no sé si han fijado que a veces se cierra luego y a veces se queda abierto hasta que se vacía el tanque. No es tan regular. ¿Sí? Esto sí es más regular. Por eso es de que su uso es normalmente cuando tenemos o cuando damos servicio a mucha gente. ¿Sí? Si yo pongo esto en mi casa, pues a lo mejor estoy gastando de más. Simplemente busco un WC que soporte la presión de un hidroneumático y lo instalo y listo. ¿Puedo poner un fluxómetro en mi casa? Perfectamente, pero puedo estar gastando un poquito de más o haciendo cosas que a lo mejor no eran tan necesarias. Pero esta es la función de un fluxómetro. Por ahí había una, mira. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está el fluxómetro sobre el WC. Ya no tiene el tanque. Esto recibe el agua del hidroneumático y puede controlar perfectamente la presión. Las manerales de lavabo también tienen que ser especiales para que soporten la presión. Por ahí tenemos un migitorio. Muchachos, si no lo conocen, ese es un migitorio. Donde los niños nos hacemos pipis. Igual hay un fluxómetro. Y en el caso de lavabos y otros aparatos habrá que buscar simple y sencillamente los accesorios que soporten la presión, porque sí es mayor y por eso se los mencionaba, es constante, funcionan todo el tiempo. Entonces tienen que ser accesorios que soporten esa presión que está actuando todo el tiempo. Por eso fue lo que comentabas y sí es bien común. De hecho, es más, si ustedes ponen un tinaco y luego quieren usar muebles con fluxómetro, pues no va a funcionar. Porque el fluxómetro también requiere una presión, de recibir el agua con cierta presión. Y al revés, si ponen un hidroneumático y ponen un WC de tanque, pues pasa lo que comentaban. Van a estar sonando. Inclusive los tubos requieren mayor diámetro. No requieren tubos para alta presión.
Ya cuando nos metamos un poquito más en definir materiales, hay tubos de cobre. Bueno, me enfoco en cobre porque es lo más usado. Tubos de cobre para gas, tubos de cobre de alta presión y tubos de cobre para agua. No hay tubos de cobre para alta presión, lo que sí es que se puede meter diámetros mayores para que la presión sobre las paredes se disperse un poquito más y no tengan mayor problema. Las conexiones. Si el trabajo originalmente no fue hecho con cuidado, las soldaduras o las conexiones no fueron hechas con cuidado, pues a lo mejor la presión del tinaco la soportaba. Ya de la bomba, pues ya no soportó. Y pudo haber sido que tanto válvulas o algunos codos comenzaban a tronar. Quizás algunos tubos, pero bueno, yo pensaría que los tubos fallaría menos, fallaría más en conexiones, válvulas, por ejemplo, o la conexión de llegada a los muebles. ¿Sí? Entonces, pues así, me hace falta presentarles el hidroneumático. Uy, equivoqué. Estos son los hidroneumáticos. Mencionaba ahorita una de sus compañeras, tiene más de una bomba. Sí, realmente son al menos 2 bombas. Y en algunos casos más. Lo que pasa es que como funcionan 24/7, es decir, todo el día están funcionando, pues no puedes tener una bomba funcionando permanentemente. Entonces tienes que tener bombas que se alternen. Digo permanentemente, no que funcionen todo el día, sino que en cualquier momento pueden entrar a funcionar. Si ustedes tienen nada más un baño suministrado con el neumático, pues va a funcionar en ratitos. Pero si tienen ya un baño público con 10 excusados, 4 migitorios y lavabos, pues la bomba va a estar funcionando cada rato. Se va a apagar, se va a prender, se va a apagar, se va a prender. Entonces lo que hace ahí es de que alterna el uso de las bombas para que la vida útil del equipo sea mayor, o inclusive a veces se ponen más bombas todavía para el caso de mantenimiento. Yo puedo quitar una bomba y dejar que sigan funcionando 2. Llevo el arreglo, la regreso y la dejo como reserva. Y de las 2 que funcionan se me descompone una, pues la quito, pongo la que había dejado en reserva y la otra la llevo a arreglar. Eso, pues obviamente estamos hablando de edificios más grandes. Por ejemplo, ¿cómo se imaginan que funcione los sanitarios de Plaza Forum de los cines? Pues es un equipo hidroneumático y puede tener 2 o más bombas, porque pues comienzan a dar servicio a las 11 de la mañana y terminan a las 11 de la noche, y durante todo el día está yendo gente, ¿no? Yo supongo que en toda Plaza Forum todos los muebles funcionan con hidroneumáticos. No veo yo donde hayan puesto tinacos y por el servicio. Y es otro detalle que se me estaba olvidando. ¿Dónde utilizamos cada sistema? De hecho, yo puedo utilizar el sistema que quiera en el edificio que quiera, pero por las condiciones de uso voy a requerir en ciertas ocasiones más calidad y más precisión en el servicio. Por ejemplo, un hospital, pues habrá zonas del hospital en que requiero agua a cierta presión, que a lo mejor un tinaco o un tanque elevado no me da. Entonces ocupo equipos hidroneumáticos pues de muy buen tamaño. Un restaurante, no sé, a ver qué restaurante les gusta. Vamos al restaurante Vips. Ahí puedo utilizar cualquier sistema. Pero cualquier sistema por el tipo de edificio y el tamaño. Pero si se fijan, si han entrado a los baños de Vips, funcionan con fluxómetro. Entonces eso seguramente los obligó a utilizar equipo hidroneumático. Aparte de que es un servicio más constante, más preciso que cuando utilizamos equipos en sistemas por gravedad. Tiendas como Ley, como Soriana, como Walmart deben de tener equipos hidroneumáticos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, casi por costumbre, y no es obligatorio también, lo que se refiere a vivienda lo trabajamos por gravedad, y lo que son comercios, grandes comercios, por sistemas de presión constante. No es una norma, es por comodidad. ¿Sí?
comodidad en el aspecto de que el funcionamiento de los sanitarios, el consumo de agua es más regular o más regulable, inclusive, por manejar los dos términos, si uso un sistema de presión constante, un hidroneumático, ¿sí? Que si usamos un tinaco, ¿sí? No sé, a lo mejor en algunas tiendas del centro pues tienen sus tinacos porque no tienen quizás el espacio, porque obviamente son equipos un poquito más grandes que una bombita que sube el agua al tinaco, entonces no tienen el espacio para colocar un sistema diferente. ¿Quién es? Héctor, ¿qué pacho? Hola, profe. ¿Y los hidroneumáticos son pequeños o grandes? Porque mi tía, bueno, mis tíos tienen una alberca, ¿verdad? Y está demasiado grande. Y he visto que su bomba, pues está grande, está gigantesca. Y supongo que es un hidroneumático, pero puede variar de tamaño. Los domésticos son pequeñitos, a ver, digamos como el doble de un garrafón, por manejar una referencia. Lo que pasa es que la bomba para la alberca que mencionas es una bomba como tal, ¿eh? No es un hidroneumático, debe ser una bomba, supongo yo, nada más para el llenado de la alberca, porque ahí no requiere presión. No requieres una presión constante, a lo mejor requieres una presión buena para que se llene rápidamente, y esa presión nada más para el llenado te la da una bomba. Ah, con razón. Bueno, es que lo digo, como he mirado que está demasiado grande, así como una compresora, bueno, de ese tamaño, como del tamaño de dos compresoras, pensé que era un hidroneumático. Por eso le pregunto que si había diferentes tamaños. De hecho, este que estoy señalando es más o menos como el tamaño de un compresor, pero es doméstico. Entonces, si hablo ya de un hidroneumático para... Es más, ya cuando tengan chance, si no lo han visto, vayan a ver los hidroneumáticos que están ahí en el TEC y son grandecitos. O sea, grandecitos me refiero a que son altos como de este tipo. Si mal no recuerdo, porque en el VP sí me tocó andar ahí, en los otros no recuerdo cómo están. Son verticales y son como de unos 50 más o menos de alto. Y son chonchitos. ¿Quién más iba a hablar? Hoy, no veo. ¿Quién quería hablar? ¿Nadie? ¿O se arrepintieron? Yo iba a preguntar, porque comentaba sobre las tuberías que tienden en ocasiones a reventar dependiendo del material. En mi caso, pues se presentó algo similar. ¿Eso se puede deber a la misma presión o porque las dimensiones del mismo tubería? Bueno, a Que ver. hasta el piso se levantó y entonces Caray. quiero pensar que fue por la misma presión, pero no tengo. Pero cómo estaban obteniendo la presión con tinaco o con... Sí, con tinaco. Pues no debió de haber sido ese problema. El problema debe haber sido mala construcción, mala ejecución. Porque el tinaco es como les comentaba, mientras no esté abierta una llave, el agua está ahí quieta. Y no hay una presión más que la misma presión que el agua contenida en el tubo está ejerciendo. Entonces ahí es muy raro. Si traen a una tubería nada más por un tinaco, lo más seguro es que haya estado mal construida. ¿Era de plástico? ¿De esas CPVC? Sí, de ese de PVC. Entonces levantó el piso y pues, ahora quiero encontrar el detalle. En el caso de las tuberías CPVC se calculan un poquito diferente a las tuberías de cobre, claro. Vamos a ver nosotros el método. No el método es el mismo, pero las constantes que se utilizan son muy diferentes. En un sistema de tuberías de plástico CPVC o las de Rotoplas, los diámetros que resultan son más grandes que en un sistema de tuberías de cobre. Y si ya de por sí en un sistema de hidroneumáticos son más grandes que en un sistema por gravedad, imagínate la combinación, los diámetros que nos andan dando. A mí me acabo de hacer un cálculo de un proyecto allá en Nueva Vallarta que me pidieron tubería
que no fuera de cobre. El problema del cobre es que se lo roban. Están instalando el cobre, la tubería, se van, regresan al siguiente día y ya no hay tubería porque ya se lo robaron. Lo quitan y lo venden. Entonces pidieron de plástico. Y los diámetros del tubo prácticamente se duplicaron. Entonces, si no metieron el tubo adecuado, si se fueron con el más delgado, a lo mejor por ahí debió haber ido el problema. Pero yo voy más a que estuvo mal construido que lo otro, porque pues si es por tinaco, yo veo muy difícil que haya habido una presión tan grande como para que tronaran los tubos. No le veo yo ninguna. Es más, hagan ustedes la prueba. Un popote, llénenlo de agua, si ponen el dedo, pues prácticamente no van a sentir nada. Pero si por el otro lado le empiezan a soplar el popote, les va a entrar el dedo o va a empezar a salir agua por los lados. No van a poder sellar completamente la otra salida. Entonces es lo mismo. El tinaco es un popote donde nada más tapan el agua por abajo y ya. Un hidroneumático es cuando le comienzan a soplar el popote que va a empezar a aventar agua por el otro lado. ¿Sí? Entonces, si es por tinaco, yo dudo que haya sido el motivo por el que hayan tronado las tuberías. A veces, hace muchos años me tocó construir una radiodifusora allá en la Cruz de Guanacaxtle, de MBS. Y había un amigo que le decíamos, oye, ocupamos a alguien que ponga piso. Yo sé. Pero también ocupamos a alguien que ponga tubo. Yo también sé. O sea, de repente hay muchos aventados que quieren hacer la chamba de todos por ganarse una lana. Y peor, que a veces son hasta creativos. Como ven que el tubo de plástico, el CPVC, es muy fácil porque va pegado, no es necesario soldar. Pues a muchos se les hace fácil. Entonces, bueno, pues igual no quedó bien instalado. Luego ya salieron los tubos con termofusión, ¿no? Esos que nada más los calientan y lo unen y ya queda sellado. Pues sí, pues también hay que saberle. Hay que saber utilizar el calentado, el termofusor y hacer la unión correctamente. Entonces, yo creo que ahí fue más mala construcción, mala ejecución. ¿Qué más, jóvenes? A ver. De hecho, se está usando mucho este tipo de tubo, profe, ¿no? ¿Cuál? ¿El termofusión? Sí, que he escuchado. Sí, el problema es si se usa correctamente. Mira, yo precisamente, ahora que estuve en la administración, bueno, desde antes, conocía a los que trabajan en INIFE, el encargado de realizar todo lo que tiene que ver con instalaciones. Y hace un tiempo que me pidieron también un cálculo con tuberías de plástico. Yo me le iba a aventar así muy creativamente con los mismos valores que un tubo de cobre, pero me quedó la duda, entonces hablé con él. Y yo había encontrado los de Tuboplas. Si ustedes entran a la página de Rotoplas, van a encontrar el Tuboplas y hay unos manuales para su cálculo, y en esos manuales vienen unos factores. Y esos factores se aplican para todos los tubos de plástico y no son los mismos que para los tubos de cobre. Pero yo cuando hice el cálculo fue la primera vez que me di cuenta que los diámetros de tubo requeridos en un tubo de plástico son mayores que para un tubo de cobre. Entonces le hablé, oye, ¿estoy correcto? Sí, Arqui, dice. Así son los tubos de plástico. CPVC, Tuboplas y los de termofusión. Sus diámetros son mayores que un tubo de cobre. Entonces, si alguien acostumbrado a hacer una instalación con puro tubo de cobre, un día se le ocurre poner un tubo de termofusión porque está de moda, pues lo más seguro es que quiere utilizar los mismos diámetros. Sería lo más lógico si hablamos de un fontanero que no va a calcular nada, sino que simplemente porque en otros casos le ha salido bien poner tales diámetros, pues todo lo quiere resolver con los mismos diámetros. Entonces, ese es el riesgo de eso. No quiere decir que no funcionen, ¿eh? Inclusive hay unos tubos flexibles, unas mangueras
que ya no ocupas el tubo, porque el mismo termofusión o el tuboplast, que son muy, muy similares o iguales. De hecho, Rotoplas tiene los dos, creo, no me acuerdo. De hecho, es muy flexible el Tubo Plus. Sí, pero lo otro que te menciono es una manguera prácticamente, que tiene un radio que ustedes la pueden doblar completamente. Creo que también cuenta Rotoplas. Entonces, ahí el problema es de que si se usa nada más correctamente. Ese es mi único detalle. Por la experiencia que yo ya tuve, ¿no? La experiencia que yo ya tuve. Pues sí, es muy fácil poner, no ocupas preparar casi nada, por donde lo quieras pasar lo pasas. Que también es otro problema de que a veces nos facilitan tanto las cosas que pues terminamos haciendo las cosas mal, pero fácil. También es otro riesgo, ¿no? Pero bueno, ahí están las variantes. Ustedes cuando se presente el caso simplemente tomen las medidas necesarias para hacer las adecuaciones. Yo sí les había comentado, de hecho en la página de el EDI, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. El complementario. Estos archivos en Excel, cálculo de bomba, cálculo de cisterna, cálculo de neumático, el cálculo de red. Este cálculo de red sobre todo hace el cálculo o les va a ayudar a hacer el cálculo de toda la red, pero con cobre. ¿Sí? Hice ya uno para tubos de plástico, que me sirve para Rotoplas y el CPVC. No PVC, CPVC o, bueno, y PVC hidráulico también. Si se portan bien se las paso, si no, no. Pero tuve que adecuar, o sea, tuve que hacer pues muchos cambios porque sí está más complejo. Pero el comentario va encaminado a eso. Si ustedes en algún momento se encuentran con una situación así que tienen o les piden que usen un cierto tipo de tubo, nada más tengan la precaución de hacer las adecuaciones correctas, porque si no, pues no va a funcionar. Y a lo mejor la construyen y hacen la prueba y abren la llave del lavabo y sale el agua y todo, pero ya en la operatividad diaria de un edificio es cuando comienzan a salir las broncas. Ok, muchachos. ¿Algo más? ¿Un comentario? ¿Un chiste? ¿Un chisme? ¿Alguien sabe por qué se salieron los 5 que se salieron del grupo? No, profe. No, ni idea, no comentaron nada. Ni idea, ni los conocía. Bueno, a lo mejor no les gustó mi presentación. Es delicaditos. Bueno, ok. Perdón, primero, ensayo. Ensayo lo van a entregar el próximo martes 14. ¿Qué van a incluir en el ensayo? Acuérdense que el ensayo es un documento corto. No vayan más allá de 5 cuartillas. ¿Sí? Un ensayo es que ustedes lean sobre ciertos temas, sobre ciertos conceptos que ahorita les voy a decir y hagan una relatoría, una narración sobre lo que hayan ustedes leído. Y sobre qué van a leer y van a hacer su ensayo. Primero, sobre qué es una instalación de agua potable en un edificio. Son cosas que hemos estado hablando, pero quiero que ustedes se enfoquen más, que investiguen más o que lean más y que el ensayo lo enfoquen primero a eso. ¿Qué es una instalación hidráulica o de agua potable en un edificio? Punto 1. Punto 2. ¿Qué son los sistemas por gravedad y qué son los sistemas por presión constante? Con lo que ustedes han investigado, con lo que hablé yo hoy, pueden fácilmente hacer esa parte. Y por último, almacenamiento de agua potable en edificios. Ahí van a hablar sobre cisternas, si son prefabricadas, hay que ver qué capacidades hay. Acuérdense que eso también se los pedía que investigaran, aunque no lo hablamos ahorita, luego lo vamos a retomar. Cómo se instalan,
qué precauciones hay que tener. Si es hecha en obra, pues bueno, cuál es su sistema constructivo. No van a hacer planos, no van a hacer grandes cosas, simplemente van a describir. Es un ensayo. ¿Estamos? Eso para el martes. Ahorita en el sistema parece que es para el jueves. Luego lo cambio. Si se me olvida hacer el cambio, no se preocupen, ya está grabado. Acuérdense que estoy grabando. Ya está grabado que la entrega es para el día martes 14. ¿Sale? Y para el jueves les voy a encargar que vean este video. Cálculo de cisternas y tinacos. Sí, pueden verlo directamente desde aquí o vayan a mi canal. Y ahí mismo, bueno, aquí en material complementario están las hojas de cálculo para esto. Pero también en el video ahí están por si quieren descargarlas de una vez, pues ya para que las tengan listas. Esto para el jueves. ¿Dudas? ¿El ensayo será digital o a mano? Cabrón, pues como quieran. Como quieran, me lo van a tener que entregar. ¿Es en equipo? Todo es en equipo. Todo va a ser en equipo. Yo ya, como les comentaba, en la tarde o en la noche, les comienzo a compartir sus carpetas para que puedan depositar. Acuérdense cómo es el procedimiento. Depositan su documento en su carpeta, en la unidad correspondiente, y luego van al EDI y cualquiera de los del equipo hace la entrega. La entrega consiste nada más en poner el link a la misma carpeta que yo les compartí o simplemente un mensaje de que ya es entregado. La finalidad de eso es de que cuando ustedes le den enviar, la plataforma va a registrar que ustedes ya cumplieron con su tarea y yo ya puedo entrar entonces a revisar. Pero háganlo así, primero depositen su archivo y luego entreguen en el EDI, porque si lo hacen al revés y se les olvida colocar el archivo en el EDI, pues si yo entro y no hay nada, pues ¿qué va a pasar? David. ¿Puedo repetir Primero me repites tú qué dijiste porque no te entendí nada. Que si puede repetir los puntos que se van a tratar en el ensayo. Primero es que es una instalación hidráulica o de agua potable en un edificio. Segundo, sobre sistemas de distribución por gravedad y por presión constante, que ya investigaron y aparte ya hablamos del tema hoy. Y tercero, sistemas de almacenamiento de agua potable, prefabricados o hechos en obra. ¿Algo más, muchachos? Yo, ¿nos va a compartir la carpeta a los equipos? Sí, dije que en la tarde o en la noche comienzo a hacer eso. No sé si alcance a terminar todos, pero pues hoy mismo comienzo. Y ahí es donde vamos a agregar este ensayo, ¿verdad? Todos sus trabajos van a estar ahí en esa carpeta. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué más, jóvenes? ¿Eso quiere que en la carpeta dividamos las 3 unidades o las unidades que son? Ya se las voy a poner yo. Ok. Porque gracias. si no, uno los ponen de una forma y otro de otra forma y es un desmadre cuando hay que calificar. Yo les voy a poner las 3 carpetas por unidad y ya dentro de cada carpeta pues ustedes organizan. ¿Qué más, ¿Quiere chaval? algún nombre específico en el ensayo o simplemente así ensayo? Pues que diga ensayos, ensayo unidad 1 o ensayo, ¿cómo dice el EDI? Déjame ver cómo lo puse. Ensayo sobre instalación hidráulica, de preferencia. De hecho, este punto que acabas de comentar lo voy a retomar cuando ya van a hacer su proyecto, cuando les diga cómo va a ser su entrega. Ahí sí les voy a pedir que sean un poquito más específicos con el nombre. Pongan en la plataforma, en la carpeta más bien, única exclusivamente la información que yo tengo que revisar. No me pongan de más. Ustedes trabajen en sus computadoras y
únicamente me depositan ahí lo que yo tengo que revisar. Porque me ha pasado que en otros semestres me ponen un montón de cosas y al rato no sé ni qué revisar. Y yo ando revisando un trabajo o un documento que fue previo y que no estaba completo y pues así les anda yendo. Entonces ya lo que yo voy a revisar única y exclusivamente. ¿Qué más, chavalones? ¿Nada más? No, pues al menos de mi parte ya no tengo dudas. Bueno. Arquitecto, yo nomás quiero sacarme de una duda. Los filtros sí son 100% recomendables para los hidroneumáticos. ¿Filtros? ¿Filtros? ¿De qué tipo de filtro? Pues filtros de agua, no sé. Pues igual, si soportan la presión que te dé el hidroneumático, adelante. Mira, en casos como edificios de salud, hay equipos que filtran el agua, pero pues ya son hechos para soportar las presiones de un hidroneumático. Pero los filtros que normalmente ponemos en el fregadero, cosas así, pues a lo mejor no tienen la capacidad para soportar esa presión. Habría que buscar uno que funcione de tal manera. ¿Sí? Es que hay muchos filtros de plástico. Y esos, pues lo más seguro es que no funcionen. Hay equipos un poquito más elaborados o más sofisticados. Mira. ¿Sí? Habrá que revisar. Posiblemente sí soporta una presión más alta que la que te da un tinaco. Pero por ejemplo, pues no sé, yo pondría en duda creo que es de Rotoplas Sí. Aún siendo Rotoplas, este filtro está preparado para conectarse, creo que después de la bomba, no me acuerdo bien su ubicación, pero no, después de la bomba, no, después del tinaco, no recuerdo, pero bueno, igual, habría que verificar la presión que pueden soportar, eso es todo. Igual como los muebles, las manerales para la regadera misma, o las manerales para el lavabo, tienen que verificar que soporten presiones de un hidroneumático y no nada más de un tanque. Y ese ejercicio de verificar previamente si es adecuado lo que estamos seleccionando para una X instalación, es para todo, es para todo. Ahorita estamos hablando del filtro, pero cualquier aparato que tengan que conectar. Aquasana. No lo entiendo, pero dudo que soporte una versión en tubo de plástico. No sé. A ver que verificar. No, nunca he hecho esa revisión. Pero por ejemplo, estos tipos de filtros, pues se me lo va a tronar. Son muy caseros estos, no muy sencillitos. Pero no creo que soporte una presión. Quizá los otros que vimos, posiblemente sí. Estos. ¿Sale? Esos sí lo soportan. Yo tengo de esos en mi casa y si está bien instalado, no hay problema. De hecho, de alta potencia, nivel superior de la casa. La casa con baja presión. Bueno, a lo mejor este modelo en específico es para baja presión, pero debe haber uno que soporte más. Si dices que tienen uno, pues quiere decir que sí hay. O si es exactamente el mismo, pues eso de baja presión está de más. Pero es eso, simplemente, miren, para todo, insisto, para todo, y no nada más en instalaciones hidráulicas, sanitaria, eléctrica, iluminación, cualquier cosa que vayan a agregarle a su instalación o a su red, tienen que verificar
que soporte las condiciones. Mira acá abajo, 30, 50 PSI. Esto ya no es baja presión. De 30 a 50 ya te lo da un hidroneumático y eso no te lo da un tinaco. Pero bueno, pues son productos gringos y allá manejan otras circunstancias. ¿Sí? Pero esta presión, 30 a 50 PSI, te la da un hidroneumático. Si buscamos ahorita rápido, a ver, ¿por dónde busqué el hidroneumático? Aquí está. Vamos a buscar este. Malo que aquí a veces no dicen exactamente la presión. No, dicen caudal, pero no es lo mismo. Es Evans. Habrá que ir con el fabricante Evans y verificar sus aparatos qué presión tienen. Pero sí lo aguantan. Vamos a ver. Miren cómo los manejan. Para residencia de 3 baños, pues sí, pero ¿qué presión? No hay ficha técnica. Igual cuando vayan a seleccionar algún mueble, algún equipo, verifiquen que tenga fichas técnicas. Esto no tiene. Te dicen que por ahí vi que si mayor información, contáctenos. Y luego los contactas y ya no te los citas de encima porque te quieren vender a fuerzas el equipo por el que preguntaste. Aquí bien podría decir, podemos alcanzar a ver. Pero bueno, a ver, fácil. Creo que podemos encontrar en bombas mejorada. Vamos a ver. Soluciones hidráulicas, bombas. Centrífugas, tractobombas, válvulas de pie. Vamos a ver. Presurizadora, miren aquí una presurizadora. Miren, la presurizadora hasta 35 PSI. ¿Y cuánto decía el filtro que aguantaba? De 30 a 50. 30 a 50. Sí. Si buscamos y los neumáticos, no encuentro las bombas hidroneumáticas, aunque esta es más una bomba hidroneumática que un presurizador, pero bueno. Miren, de 30 a 60. 30 a 60. Entonces, la baja presión que manejan, que soporta ese filtro, pues para nosotros ya es una presión alta. Porque un tinaco no te da esa presión. Entonces, bueno, había que buscar un filtro entonces, o un sistema de filtro. Este no es necesariamente un filtro, es un sistema. Un filtro, pues yo diría que es el que vimos hace ratito, ¿no? Este sí no te lo va a soportar. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí entonces. No. ¿Quién quiere unirse a Antonio Chuma? Pues no, si no es del TEC, correo del TEC, ya saben que no los voy a dejar a que entren. Sale, muchachos. Si no pasa nada, nos vemos el jueves. Cualquier duda o comentario, ya saben, por mensaje, por WhatsApp, por correo. Sus proyectos, ¿ya los tienen? ¿Ya los consiguieron? Dijo que tenía que ser de un edificio, ¿verdad? Nada más que no sea de vivienda ni familiar. Y si pueden evitar edificios de apartamento, mejor. Si lo quieren hacer, adelante, pero evítenlo porque en instalación eléctrica e iluminación no les va a servir. Tenía que buscar otro proyecto. Pero para unidad 1 y unidad 2 sí les va a servir. Entonces nada más que no sea vivienda ni familiar. Profe, yo tengo una duda con eso.
Para seleccionar el proyecto debemos de encontrar los planos, ¿verdad? Sí, sí, no van a tener que hacer los planos ustedes. Ok. Yo voy a requerir por lo menos en cada uno de los temas de la materia tener plantas, alzados, cortes. Y ustedes van a generar el resto de la información, isométricos, las instalaciones, etcétera. Si no tienen cortes van a tener que hacerlos. Si no tienen alzados, bueno, los alzados quizás podríamos omitirlos porque hidráulica y sanitaria normalmente no ocupamos alzados. Pero plantas y cortes, esos tienen que estar a fuerzas. Cualquier información que no esté en los planos del proyecto que ustedes consigan van a tener que definirla. Ese es el detalle. Mientras más completo esté, pues menos problemas van a tener. Si ya tienen proyecto, me lo pueden mandar al correo y si no, el jueves hacemos un espacio ahí para revisarlos. Sale, muchachos, nos vemos entonces el jueves. Sale aquí, nos vemos. Dale, hasta luego. Gracias, como permiso. Gracias. Bye.